Sí, sí. Y como estábamos hablando y les venía diciendo, el tema de la tentación, ¿cómo voy a hacer yo para soportar la tentación? Entendiendo primero que todo qué es la tentación. La tentación no solamente va ligada a temas sexuales, sí, a temas de debilidad sexual. Una vez puede verse tentado a criticar a alguien y llega la tentación, ¿sí? De repente son personas que le han hecho daño a uno y uno los ve y siente uno la tentación, lo vi pasar y la tentación llega de maldecir o de criticarlo o de que zapatos tan feos o de alguna cosa porque hay algo en el corazón, hay algo ahí en el corazón, hay tentación. Drogas ilícitas. ¿Cómo? Drogas ilícitas. Tentación a las drogas, tentación a fumar, tentación al que ha dejado el alcoholismo a volver al alcoholismo, tentación a la depresión, sí, yo como que más bien me voy a aburrir un rato, ¿sí? O sea, tengo tantas cosas tan buenas y por las cuales agradecer, pero me voy a poner triste. Pueden llegar sentimientos de tentación a meterse en ese ambiente, tentación a comerse lo que no se debe comer. Esa tocineta como era rica. Sí, una persona que sabe que se come algo y le hace daño y llega la tentación de comérselo. Pero es que es tan rico, ¿no? Yo luego me tomo el omeprazol, no importa. Yo luego me tomo el café clásico, no importa. No, es tentación, ¿sí? Porque llega tentación de muchas formas. Tentación de llamar a alguien y yo sé que de esa llamada va a resultar algo que no es bueno. Eso es una tentación terrible. De responder el mensaje, de poner el mensaje. Son tentaciones de todo tipo. Tentación de sacarle la rabia al otro. A veces entre hermanos se ven esas cosas. Como que la picardía y la maldad y la tentación para que chille, para poder decir tan chillón. Es tentación. ¿Por qué ríen ustedes así con tanta gana? Es esa tentación. Hay muchos tipos de tentaciones. Y lo que decíamos ahora es cierto. La tentación es eso, es un deseo que de repente llega por algo que yo sé que me va a hacer daño. Y en el libro de Hebreos, acompáñenme allí al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos encontramos algo que nos da a nosotros de entrada, digámoslo así, como un descansito, por el solo hecho de saber que esto sucedió. Hebreos 4. Hebreos 4, en el verso 15, y mire lo que dice. Dice, porque no tenemos un Cohen Hagadol, eso significa un sumo sacerdote, sí, el encargado del templo, que nosotros, ¿quién es? Yahshua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol, es nuestro sumo líder, digamos, lo espiritual. Porque no tenemos un Cohen Hagadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo. Repítalo conmigo. Él fue tentado en todo. Como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. Pueden sentarse. Oiga, tremendo. Cuando yo leía esto, en serio yo pensaba, y hice un comparativo de las cosas en las que yo he sido tentado, porque ahí me dice su palabra, que Él fue tentado en todo lo que yo soy tentado. Y si yo fui tentado en criticar a alguien por su peinado, o sea, son cosas raras, pero yo no sé, me imaginé de repente en algún momento a Yahshua ver llegar a Pedro trasquilado y de repente pensar en que hubiera dicho, no sé, se hubiera reído ¿Cómo maneja él eso? ¿Cómo me enseña él a manejar a mí eso? ¿Sí? Y ahora más adelante vamos a ver, pues, para responder la pregunta, porque la idea de irnos de acá hoy es respondiendo a esa pregunta, ¿cómo voy a vencer la tentación? Pero necesitamos entrar en contexto de lo que es el tema de la tentación, y de entrada nosotros hay un descansito y hay un fresquito de saber que sí se puede, y no es una charla de motivación personal, pero diga, sí se puede, porque nuestro Cohen Hagadol fue tentado en absolutamente todo. Usted ahí donde está, piense en lo que usted es tentado.
por un momento. Empiece a decir en voz alta en lo que usted es tentado. No, no es cierto. No, se vuelve una sala de exorcismo, no liberación. No, piense en lo que usted es tentado. Y Yahshua dice que él fue tentado en todo y que por tanto él nos puede enseñar que nosotros sí podemos soportar esa tentación. Porque muchas de las cosas y de las situaciones que estamos viviendo son por malas decisiones. Por decisiones por haber cedido a la tentación. Y tenemos que aprender a no ceder a la tentación, porque la tentación, más que de algo por curiosidad, se convierte en algo que puede cambiar un antes y un después en nuestras vidas. Un antes y un después. Hoy que estábamos con Lilo, unas compañeras de la universidad de ella, haciendo una tarea, pensé en eso cuando hubo algo del ejercicio que estábamos haciendo. Yo les estaba enseñando algo a ellas allí y yo puse la fecha de nacimiento de Lilo. Y entonces cuando ellas preguntaron, bueno, esta fecha, pues sí, la de la tercera revolución industrial, esta no sé qué, esta, venga, y esta del 27 de mayo de 1980. Entonces yo dije, eso es un antes de Lilo y después de Lilo. Y ellas quedaron así como que, ¿quién es Lilo? Pues dice, ella ya quedó bautizada de Lilo para las compañeras de la universidad. Pero cuando yo dije eso, un antes del hilo y después del hilo, nosotros todos los días, con las decisiones que tomamos, tenemos un antes de esa decisión y después de esa decisión. Nosotros tenemos todos los días un antes de haber soportado la tentación o haber cedido a la tentación. Porque es que es como el efecto mariposa. ¿Han visto películas donde hablan del efecto mariposa? Sí. Que se van para el pasado, cambian un detalle, cambian un saludo en la calle y vuelven otra vez al futuro y se acabó el mundo, la familia que tenía se destruyó por un detalle, un cambio. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de decisión de lo que va a ser antes o después de una situación. Y eso es tremendo. Cuando uno empieza a pensar en eso, es algo brutal porque pueden cambiar muchas cosas de ahí para adelante. Porque hay cosas que uno no puede evitar. No puede evitar. Y en el escenario de la tentación hay tres agentes. Hay tres agentes en la tentación. Uno es como tal, pensemos en Eva, en Adán y Eva, en el huerto. ¿Sí? Estaba el tentador, ese es el primer personaje de la escena de la tentación, es el tentador. ¿Sí? En ese caso era una serpiente. Traigámoslo como nos lo han enseñado. También está el móvil de la tentación, que era la manzana, que sabemos que no era una manzana, pero vamos a recordar la manzana. Y hay un tercer elemento del proceso de la tentación y es, diga yo, la persona. Y nosotros muchas veces nos concentramos en el tentador, ¿sí? O nos concentramos en el móvil de la tentación. Porque es lo que más hacemos. No, que porque esa rebeldía, a Samuel le encanta que yo ponga ejemplos con él. Entonces, como el ejemplo con Samu. Por ejemplo, tengo una conversación con mi Samu y de repente digamos que él saliera con algo raro. Y yo de una vez puedo caerle encima y decirle, sí, eso es por estar escuchando música mundana, si fuera su costumbre. En cualquiera de los hijos puede pasar. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo en ese momento? ¿Me estoy fijando en qué? En el móvil. Sí, el tentador está allá y yo digo, diablo mentiroso que le puso esa canción ahí. Pero no es el tentador, no es tampoco el móvil. Y muchas veces nos enfocamos en eso, es que es por culpa de esa canción, es que es por culpa de ese amigo drogadicto, es que es por culpa de ese hombre que se fijó en ella y que le dijo cosas bonitas. Nos fijamos en el móvil y no es el móvil. Nosotros tenemos que empezar a concientizarnos y empezar a hacer un trabajo fuerte y poderoso en la persona. Y cuando hablo de la persona no estoy hablando de yo con mis hijos, yo con el otro, es yo. Porque yo puedo decir, uy, esa vieja como me miró. Y prácticamente me dijo que yo estaba muy sexy. Y yo no pude evitarlo. Y diablo mentiroso. Y mire que siempre ese es el proceso en el tema de la tentación. Primero diablo mentiroso y el diablo era como que ¿qué? ¿Y usted qué dijo? Yo no he hecho nada. ¿Yo qué culpa que usted sea un debilucho? ¿Yo qué culpa que usted sea un adicto a esas vainas? A mí no me eche la culpa. Y uno lo primero que dice es diablo mentiroso que me puso esa vieja tan linda enfrente. Diablo mentiroso que trajo ese vecino piernón. Diablo mentiroso y el móvil. Diablo mentiroso y el móvil. ¿Se dan cuenta? Pero entonces realmente lo que hay que prestarle atención es ¿por qué para mí eso es una tentación? ¿Por qué para mí eso es debilidad? ¿Qué hay que estoy fallando yo? ¿Sí? Y si Yahshua fue tentado absolutamente en todo y no pecó, es porque él sí sabía controlar cada una de las áreas de su vida. Y él tenía un secreto y nos lo va a revelar en esta noche.
¿Cómo vencer la tentación? Si usted es de los que escribe, le invito a que escriba eso. ¿Cómo vencer la tentación? Aquí saqué una definición de como está en el diccionario y dice: fuerte deseo por un placer inmediato, por algo que trae consecuencia negativa a largo plazo. Voy a volver a leerlo. La tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato, ¿sí?, por algo que trae consecuencias negativas a largo plazo. Esa es una de las definiciones de tentación. También dice ser seducido por tener o hacer algo que causa daño. Pero soy seducido por eso. Soy seducido por esa situación, por ese momento, ¿sí? Pero que yo sé que me va a hacer daño. Y muchos, pues lastimosamente dicen, pues después del gusto. A veces hay sustos que duran toda la vida. Otra definición que hay dice pensamientos que llegan a despertar sentimientos. Beth, ¿qué pasó? Oremos por Beth. Se le voltearon hasta los ojos. Voy a volver a leer para que la entendamos. Dice pensamientos que llegan a despertar sentimientos. Qué filosofía. Tremendo. Tremendo, porque nosotros lo que tenemos que pensar o que analizar es que esos sentimientos hacia dónde se están yendo y qué están provocando. En estos días construí yo una imagen en mi WhatsApp con un corazoncito y sacaba unas flechitas y era como la pregunta de cómo saber si me conviene. ¿Sí? Me gusta a veces inventar bobadas. Y de las cosas que decía ahí en cómo saber si me conviene, decía, si te acerca a Dios. Lo puse Dios para las personas que pudieran entenderlo. Si te acerca a Dios, si te aporta, no te quita, si te da tranquilidad, si te da unión familiar. Habían varias cosas ahí, ¿sí? Y es tremendo porque nosotros a veces se nos nubla el pensamiento cuando llega la seducción de la tentación. Cuando permite que eso pase. Nosotros sabemos que Yahweh no tienta a nadie, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿En qué he sido tentado yo? Ahí sí piénselo. Piense usted en este momento, digamos, entre ayer y hoy. Para no irnos muy lejos. Entre ayer y hoy, ¿en qué hemos sido tentados? Mari, no se va dando cuenta de unas cosas. ¿En qué hemos sido tentados? Seguro. Porque es que puede ser en muchas cosas. En muchas cosas. Y nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que vemos la mano de Yahweh orando a través de nosotros. A favor de nosotros. En muchas áreas, en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, digamos que fuera una persona mi tentación y esa persona deja de escribir o deja de hablar. Y de repente la seducción de la tentación hace que uno quiera llamar y se ve, llega la tentación, llega el momento de la tentación. Pero aun cuando uno analiza esas situaciones, luego uno se da cuenta que es la mano de Yahweh orando. Porque les ha escuchado las oraciones. Y ahora que orábamos cuando cantábamos, no quiero fallarte más, ¿cierto? Y es más, cantábamos las palabras de Pablo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Él decía, yo soy siervo de Yahshua, lo declara en su palabra. Y luego decía, yo lo que quiero hacer, que es agradarte, no lo hago. Y es más, lo que no quiero hacer, que es ofenderte, eso hago. Decía, eso hago. Y no sé entonces qué va a pasar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es pedirte perdón y pedirte que me fortalezcas. Y lo cantábamos ahora y decíamos, Padre, yo no quiero fallarte más, ¿sí? No quiero fallarte, yo quiero hacer tu voluntad, tu propósito y finalmente tener que reconocer, yo sé lo que es malo, no lo quiero hacer, pero lo que tú aborreces, yo lo hago también. Eso es un reconocimiento. Y pues así como los drogadictos, o sea, empiécelo por reconocer. Reconozca que tiene un problema para que pueda recibir ayuda. Si usted no reconoce que tiene un problema de chisme, pues no va a recibir ayuda. Y nadie le va a contar nada nunca. ¿Sí? Porque pensaban que esto es un peligro. Si usted tiene un problema, reconózcalo y, ay, venga, ¿cómo le parece? No me diga nada porque yo soy muy chismoso. Qué bueno que llegara el momento en que hicieran eso. ¿Cierto? Sí, que quiero un baleto. No me ofrezca eso porque es que, ¿qué tal? Que me quede ahí pegado a la drogadicción. Pero háganlo también el chismoso. Aquí no hay. Eso pasa en una congregación en África. Aquí no. Pero qué bueno eso. Reconocerlo delante del Padre y entonces el Padre empieza a orar. Empieza a orar de una forma especial y poderosa en medio de nosotros. Vamos a leer
lo que dice, aquí tengo el pasaje, Santiago 1:13. Vamos a recordar eso que acabé de decir. Santiago 1:13. Nadie siendo tentado, oigan esto muchachos, nadie siendo tentado debe de decir, estoy siendo tentado por Yahweh, por Elohim. Porque Elohim, primero, no puede ser tentado. ¿Listo? Por el mal. Y segundo, Elohim mismo, ¿qué? No tienta a nadie. Yo recuerdo que este fue uno de los pasajes que me conectó a mí con el tema de, para conocer el nombre de Yahweh y saber que no era Jehová. Porque en la versión Reina Valera, en Primera de Samuel y en Crónicas, es donde dice en una parte que la ira de Jehová se encendió y tentó a David a censar al pueblo. Y el otro dice, y la ira de Jehová se encendió y porque alguien tentó a David. Cuando yo vi eso, este fue uno de los pasajes que me ayudó a entender de que cómo así que Jehová tentó a David. Sí, su palabra en Santiago 1:13 que dice que no tienta a nadie. Que no tienta a nadie. Y ahí fue cuando empezamos nosotros a resolver muchas inquietudes. Lo cierto es que nosotros tenemos que tener cuidado e identificar en qué estamos siendo tentados, en qué somos nosotros tentados. Ya sabemos lo que es la tentación. Ya sabemos que la tentación no viene de Yahweh. Y ahora vamos a ver algo especial que sí Yahweh tiene incidencia en el tema de la tentación, pero no nos tienta. ¿Listo? Nosotros tenemos que hacer el ejercicio, el catarsis, una introspección de en qué estamos siendo tentados. ¿En qué soy yo tentado? ¿Sí? Porque muchas veces cuando nosotros nos dicen no haga eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando a un muchacho se le dice no haga eso, con más, bien sea por rebeldía, muchos pueden hacerlo por rebeldía, por sencillamente llevarle la contraria a un papá o una mamá. ¿Conoce una gente que lo hace, señor? Es como por ejemplo cuando uno va, o sea, como cuando termina de comer y uno va, bueno, vamos a lavar la loza y luego le dicen, no lave la loza. Ah, no, ya no. Sí, algo así, porque choca. Porque queda como que, pues, porque tengo que hacer lo que me dicen en ese momento. O cuando uno ya va a lavar y le dicen, lávela. Por eso, que uno queda lavar. Y eso, tengo que ir al baño con tal de no hacerlo como me lo dijeron. ¿Sí? Tentados a desobedecer. No caigan en esa tentación. Entonces, identificamos primero que la tentación no viene de parte de Yahweh. Segundo, lo que es la tentación en sí. Y que puede ser de muchos tipos y de muchas cosas. ¿Cuántos se ven tentados a criticar al presidente? Ayer yo caí en esa tentación, cedí. Cuando veo que ¿cómo se llama? Sunfish tiene todavía 2 cheques por reclamar. Con todo y habiendo publicado el video de que otra vez volvió a las armas. Y no hay, pero ahí tiene 2 cheques por reclamar de 30 millones. Cuando yo escuché eso, inmediatamente vino la tentación. Y no cedí a la tentación. Dios, no este. Y empecé a criticar. Caí en la tentación. ¿Sí? Y entonces cuando escuchamos la oración que el Padre nos enseña, que Yahshua nos enseña, que dice, no nos dejes caer. Dígala fuerte. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué esa oración? ¿Esa oración es para repetirla? Para ir caminando por la calle y decir, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Eso es rezar, y rezar no sirve para nada. Sí, es una oración vana, no sirve para nada. Ese tema de líbrame, no me dejes caer en tentación, es algo que nos tiene que hacer pensar a nosotros en el momento de Yahshua con Pedro. ¿Se acuerdan cuando Yahshua estaba a la mesa con sus discípulos y dijo, uno de ustedes me va a entregar, primero refiriéndose a Judas, y luego entonces se le acerca a Pedro y dice, pero también lo dijo para todos, en una de las versiones dice que lo dijo para todos, de que ustedes me van a negar. Y Pedro, cuando Yahshua se refirió a Pedro, Pedro tenía 2 opciones. Y es la opción que nosotros debemos aprender a usar con esta palabra de no me dejes caer en tentación. Eso debió haberlo hecho Pedro. Pedro tenía 2 opciones. La primera era decir,
Yahshua le dijo a los discípulos, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, ¿se acuerdan? Así fue que lo dijo, se lo dijo a todos. Satanás me ha pedido permiso, o ha pedido permiso, refiriéndose al Padre, para zarandearlos a ustedes como trigo. Y entonces en ese momento, ustedes, imaginen todos, si ustedes van a negar a Yahshua y van a ser zarandeados, ustedes querían, ustedes empezarían como que, o algunos, Señor, guárdame, ¿no? Alguna cosa hacen. Pedro decidió voltear y mirar a Yahshua y decir, a donde vayas, yo iré. Y así tenga que morir por ti, yo moriré. Tenía una sobreconfianza en sí mismo. ¿Sí? Cuando la segunda opción que tenía Pedro era decir, si Satanás pidió zarandearme a mí como trigo, es porque hay asuntos pendientes en mi corazón por resolver. Y Pedro hubiera podido decirle a Yahshua, Yahshua, ¿por qué me quieres zarandear? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué falta en mí? ¿Qué tiene que salir de mí? Pero ayúdame para no caer en esa tentación de negarte. Pero no, él estaba confiadísimo. Y él decía, no, ¿qué va? ¿Yo cómo lo voy a negar? ¿Cómo lo voy a negar? Y ahí es donde Yahshua tiene que volver y decirle, antes de que el Cohen Gadol grite, que eso se le llama el grito del gallo, antes de que anuncie que la gente llegue al templo para adorar, para traer sus ofrendas y adorar, o sea, antes de que el gallo cante, a eso se refiere, me negarás 3 veces. Pedro tuvo ese conflicto y efectivamente llegó la tentación. ¿Y qué pasó con Pedro? Cayó en la tentación. Pedro pecó. Y ahí es donde está el detalle para nosotros y lo que Yahweh me estaba enseñando a mí y que el Padre quiere que entendamos. Y es que no me dejes caer en tentaciones, Padre. El enemigo quiere zarandearme como trigo todo el tiempo, en todo momento, porque sabe que yo te puedo servir, yo puedo ser un instrumento en tus manos y de bendición para otros. Todo el tiempo está queriéndome zarandear. Ahora, la tentación, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple la tentación? Darnos a mostrar y sacar de nuestro corazón y de nuestra mente las cosas en las que estamos mal y que necesitan nuestra atención. Ese es el objetivo de la tentación, porque cuando el enemigo no va a ponerle a uno la tentación con algo que a uno no le gusta. ¿Sí? A mí el enemigo, créame, Satanás pierde el año tentándome con un postre de habichuelas. Pierde el año. O sea, no. Esa clase de cosas no. ¿Sí? O que no sé, venga y tiente a calices con café. El café es el que no le gusta. Y ay, vea este café tan rico. ¿Sí? A mí me tienta con un postre de gelatina, un mosaico de gelatina bien grande. Me tienta con eso, ¿sí? O él sabe cuáles son las áreas en las que yo tengo debilidad y me va a tentar con eso. Y entonces cuando viene esa tentación, ¿yo cómo estoy para afrontarla? Si tengo pura voluntad ramera y digo sí a todo y sí a todo, y caigo, pues entonces eso me da a mí a entender de que yo tengo un asunto pendiente en mi corazón muy grande. El propósito de la tentación es sacar de mi corazón lo que tengo pendiente. Por eso la primera pregunta que hacíamos, ¿qué tiene pendiente usted con Yahweh? A veces no lo sabemos. Y entonces tiene que llegar, ¿qué? Estar en el lugar de la tentación para saberlo. Estar en el lugar de la tentación. Yahshua fue tentado en todo. ¿Dónde fue tentado Yahshua en todo? En el desierto. Mateo 4. Acompáñame a Mateo 4. Entonces Yahshua fue llevado por el Ruach. Oigan, muchachos, ya sabemos que Yahweh no nos tienta. Diga, Yahweh no me tienta. Yahweh no me tienta. Pero ¿sabe qué sí hace Yahweh con su Ruach? Nos lleva al lugar donde vamos a ser tentados. ¿Se acuerdan como dice el libro aquí mismo, en lo que vamos a leer a continuación? Dice que Yahshua fue llevado ¿por quién? Por el Ruach al desierto. Y allí fue tentado por Hasatán. Fue el Ruach de Yahweh el que llevó a Yahshua al lugar de la tentación. Y vuelvo y retomo el tema de Adán y Eva. ¿Sí? Yo les pregunto una cosa. Yo me caía yo en cuenta de eso. ¿Adán fue tentado? No, Fue Eva. No, Adán también. Sí, Adán también. ¿Con qué? Con Eva. Pues con la misma,
O sea, el objeto era la manzana. Ajá. Y Estaba el tentador, estaba la manzana y estaba la Ajá. persona. Exacto. La persona en esa historia era Eva. Adán ni siquiera fue tentado con el tema de la sabiduría, se abrirán, ni siquiera con eso fue tentado. El móvil fue la manzana, el tentador estaba allí y la persona era Eva. A Eva sí fue seducida, porque ciertamente se abrirán tus ojos y conocerás la sabiduría. Yo no sé qué pasó por el corazón y la mente de Eva, pero Eva sí cedió a la tentación. Eva lo único que hizo fue decir, Adán, estás hervido. ¿Y qué hace uno de esposo? Obedece. ¿Qué hace uno? Obedece. Un puré de manzana tan rico. Y la palabra lo dice. Ah, no fue tentado. Es que eso lo dice ahí. Vamos a leerlo. ¿Eso está dónde? Génesis. Antes de leer aquí con Mateo. Génesis 3. Hermano, eso es tremendo. Yo leía esto y de verdad que me parecía tremendo. No, pues imagínense que a uno le digan, que el hilo me diga, ya está hervido, y pues, ¿de dónde sacó eso? ¿Eso fue a los ídolos? ¿O qué? No, vénganos tu reino, ¿sí? Pues imagínense. Génesis 3, ¿cierto? Y mire lo que dice allí. Génesis 3, verso 6. Oiga, la mujer percibió que el árbol era bueno Para comer. Oiga, ese vecino estaba bueno. Esa compañera estaba buena. Ese árbol estaba bueno. ¿Sí? Era bueno como alimento. ¿Y que era un deleite para qué? Hermanos, la mayoría de las cosas en temas de la tentación, ¿por dónde entran? Por los ojos. Por los ojos. Uno puede escuchar cosas y ciertamente decir, suena como interesante, pero es muy diferente a cuando uno lo ve. Ole, ¿usted no les ha pasado? Pueden hablarle de la esquina, venden mango biche. Bien, pero va a mirar a alguien masticando mango biche. Y se le vuelve agua a la boca. Como que tengo que morderlo. ¿Sí? Porque por los ojos es que entra este detalle. Y ella dijo, la mujer percibió que el árbol estaba bueno como alimento y que era un deleite para los ojos. Oiga, qué belleza, qué hermosura. Que el árbol era deseable. Era deseable. Las habichuelas también son deseables. ¿Cierto? Es deseable. Siempre la tentación va ligada a algo que para mí es ¿qué? Deseable. Deseable. Como un medio para alcanzar la sabiduría. Mire que ya ahora lo relacionó con el por qué si eso pasa. Para lograr la sabiduría, porque ya el tentador le había metido. Y ya le había puesto el móvil. Y el tentador con el móvil ya está listo todo. Falta es la persona para que se ejecute o no se ejecute. Un medio para alcanzar Homer. Y ella tomó de su fruto y comió. Ya, se dio a la tentación. En ese momento ya perdió. Y simplemente dice, y se lo dio a su marido. Ahí no me muestra a una Eva seduciendo a Adán, diciéndole, ¿quiere manzanita? No, no se le ofreció con la manzana, simplemente que dijo, estás hervido, mijo. Y él simplemente comió, ¿sí? Y luego entonces cae el juicio por cuanto ustedes dos comieron. Y se les dijo que no podían comer de allí. Yo en posición de Adán, no, honestamente no sé qué hubiera hecho. ¿Sí? Porque pues sabemos que no era una manzana, sea lo que sea, pero se lo dio y él simplemente estaba con ella. O sea, ¿cómo no va? Si es la única que está aquí, no hay una cocinera que me tenga envidia como para yo decir que qué miedo recibirle. Es maní que le han enseñado ahora por los alimentos. Uno no sabe que tenga un alacrán o veneno. Y por cuanto comeréis cosa venenosa, si la bendices no te hará daño. Para él eso era transparente. Para él era la comida, mi esposa, mi mujer, y ella quiere lo bueno para mí, y además que eso está rico. ¿Sí? Es una situación tremenda porque Adán no fue tentado. Adán simplemente pecó por inocente. Por inocente. Por inocente. Pero el que inocentemente peca, Inocentemente se condena. muy bien, se lo saben. Volvamos entonces a Mateo. Tremenda esa partecita de Adán y Eva, ¿no? Listo, volvemos entonces a Mateo
para darnos cuenta de algo. Ojo, no se van a perder conmigo. Ya sabemos qué es la tentación. Ya sabemos, Yahweh no tienta. Ya sabemos, tenemos asuntos pendientes, ¿sí? Y la tentación lo que hace es sacar eso del corazón, pero para que nosotros hagamos algo al respecto. Muchas veces sabemos que hay algo, pero no hacemos nada. Y es ahí donde hay problemas. Pero cuando yo ya identifico que hay algo, si yo sé que en esa esquina del centro hay una cosa ahí de revistas, y ahí están las revistas, ojo, con esas mujeres que pobrecitas no les alcanzó para toda la ropa, y si eso para mí es tentación, yo ya identifico que eso me pone a volar la mente, pues yo tengo que hacer algo al respecto, me cambio de esquina. ¿Sí? Como decía un tío mío, hay alguien allá por esa esquina que no puede verme, le debe plata, no es ciego. Mateo 4, el 1 dice, entonces Yahshua fue llevado por el Ruach al Siat y fue tentado por Hasatán. Después de que Yahshua había ayunado por 40 días y tuvo hambre. Mire este tipo de tentación. Usar el poder que tenía para su propio beneficio. Traslademos eso a cualquier nivel de autoridad que tengamos nosotros. Ustedes tienen autoridad en alguna forma. Unos con los hijos, ¿cierto? Tal vez con asesores en terreno. Tal vez hay cualquier cantidad de cosas en las que tengamos nosotros autoridad. Y podemos llegar a ser tentados a usar la autoridad que tenemos para solo nuestro beneficio. Y ceder a la tentación es pecado. Diga, es pecado. Es pecado. Porque si de la mano con esto tiene que ir el amor, que Yahweh ha puesto en nosotros, ¿qué dice la palabra acerca del amor? ¿Que el amor qué? Es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué más? Nunca deja de ser. Ya casi llegamos al primero. Es benigno. ¿Qué más? Todo lo puede. No es jactancioso. ¿Y el otro que es? No se envanece. ¿El otro? Es para siempre. ¿El otro? No deja de ser. ¿El otro? Todo lo soporta, ya está. Y hay uno en especial que dice, el amor no busca lo suyo. Si yo hago las cosas con amor, de verdad con amor, nunca buscan lo mío. Siempre están buscando el bienestar del otro. Y eso, cuando nosotros aplicamos eso, la vida nos cambia. Nos cambia por completo, porque incluso cuando uno se niega a uno mismo y a la satisfacción de uno mismo y a la felicidad de uno mismo, por amor a otra persona, eso trae obviamente una recompensa. Y al final de un ejercicio de estos, sea de restauración, de perdón, de lo que sea, al final de todo lo que pase, queda la satisfacción del trabajo realizado, por así decirlo. Queda la satisfacción de que yo lo hice de la manera como mi Padre Celestial me lo enseñó. Y hay una tranquilidad. Y la tranquilidad vale más que cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Porque uno puede tener la quincena en el bolsillo, pero si no hay tranquilidad, no hay nada. No hay nada. Por eso nosotros tenemos que empatar como piñones en un engranaje todos los frutos del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Y esa es una de las claves para nosotros soportar la tentación. Tener los frutos del Ruach HaKodesh activos en nuestras vidas. Y tenemos que trabajar por eso todos los días. Entonces dice que fue tentado y que tuvo hambre, dice allí. El tentador vino a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues él sabía quién era. Entonces tú eres, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Ya eso lo pudo haber hecho. Sí. Pero había que dejar un precedente allí. La autoridad con amor no se ejerce para mi beneficio propio. Eso es algo que no se puede ver en las compañías, en las empresas, en equipos de trabajo. Es difícil. Porque todo el mundo va buscando ¿qué? Lo suyo. Yahshua le respondió. Mire aquí de los primeros secretos de Yahshua revelados a nosotros para vencer la tentación. Yahshua, ¿qué le respondió? Escrito está. Aquí dice, la escritura dice, no solo del ejem vivirá el humano, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? ¿Llénese de qué? ¿Llénese de qué? De la palabra. De la palabra. Y es tremendo, porque ¿cuál es el libro que dice en todo lo bueno pensar cuando vengan cosas? Filipenses 4:8.
¿cierto? Filipenses. En el libro de Filipenses dice, mire, cuando usted de repente quiera pensarlo, la rabia que le hizo dar su marido, dice, piense en todo lo bueno, todo lo honesto y todo lo agradable. Dice, en eso pensar. Cuando lleguen esos momentos de ira, de tentación, dice, en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo que exalta al Padre, ¿en eso qué? Piensa. Y de verdad uno piensa en eso en este momento. Y es más, yo digo, si hubiera pensado en eso, en la tentación de ayer, lo hubiera pasado. Si yo cuando han llegado esas tentaciones duras a mi vida, pienso en eso y en las que he cedido tal vez, yo digo, yo donde yo hubiera acordado, me hubiera recordado esta palabra y la traigo en ese momento, yo digo, en todo lo bueno, todo lo que agrada al Padre, esto no agrada al Padre. En todo lo honesto, esto no es honesto. En todo lo puro, pues qué puro va a tener. Y cuando yo empiezo a pensar en eso, inmediatamente la tentación, ¿qué pasa? Se supera, se desvanece, pierde su fuerza y su valor. Pierde su fuerza y su valor. Y entonces Satanás, que pidió zarandearme como trigo, tiene que llegar delante del Padre y el Padre seguir chicaneando conmigo, como lo hizo con Job. Mira, 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 Satanás, mira Wilson. No hay nadie como él. Me imaginé dos como Wilson, que peor, pero no, connotación positiva. No hay nadie como él. Sí, y Satanás ahí, déjeme mirar, le pongo una postre así de grande, formando para el baño, papá, ya lo maldecirá. ¿Sí? Porque así funciona. Pero cuando yo pienso en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo que es puro y lo que agrada al Padre, la tentación empieza a disiparse y pierde su valor. Entonces mire tan tremendo la primera clave. Si yo me lleno de la palabra, ahí recordé la palabra. En Filipenses dice, tu palabra dice. Está bien si no se sabe el verso, pero usted sabe que eso escrito está. Sí, de hecho aquí ya dice escrito está. ¿Dónde? Se lo dijo. Estudien, perezosos. Pero no dice ahí, escrito está en verso tal. No, él dice, escrito está. ¿Dónde? Ahí, mi hijo, de Génesis y Apocalipsis. Pero ahí está escrito. Y si el demonio de dónde, usted sabe mejor que yo, mijo. Porque se la conoce. Cacheteado, porque él se la sabe más que uno. Sí, escrito está. Usted sabe dónde está, no me haga rabia. Usted le dice, no me haga rabia, Pedro. No va a caer la tentación. ¿Sí? No me tiente a echarlo fuera. Se puede entrar, mejor dicho. ¿Listo? Pero mire la respuesta de él, escrito está. Entonces a Satán, verso 5, le llevó a la Kadosh ciudad. Mire. Poder y autoridad. Le puso en el monte más alto de la casa y le dijo, si eres el hijo, salta, porque la escritura dice, él ordenará que sus malajín te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Hombre, Yahshua, tú eres el hijo, el Mashiach, y esta gente que está no te cree, no cree en ti. Hombre, súbete al pináculo también de la sinagoga y brinca, y caes. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues la gente va a decir, uy, este es el Mashiach. Fue tentado a ejecutar, a tomar una ruta fácil del propósito que tenía Yahweh. De hacerlo más fácil. Y muchas veces nos vemos tentados a hacer las cosas de una forma que nos facilite el camino, pero no es el propósito de Yahweh. Tremendo eso. Tremendo eso. Y aún después de esta que acabamos de leer, Yahshua le respondió, pero también la escritura dice, no pondrás a prueba a Yahweh. No pondrás a prueba. Es que yo tengo una fe impresionante. Mire, verá, me voy a tomar este baigón y lo voy a bendecir. Suicidio. ¿Qué más va a hacer? ¿Cómo va a creer usted poner a prueba algo con lo que es evidente? Es evidente, ¿sí? Por ahí yo no sé si eso fue de la vida real. Yo me acordé que creo que un pastor hace muchos años que contó algo en la congregación, creo que estábamos en la 12, que decía que iba por la calle y que llegaron a alguien y lo estaban atacando pues por su fe y que él sintió de parte de Dios, del creador en ese momento de Yahweh, de decirle, dígale a esa persona que le está diciendo eso, que señale al cielo y que repita 3 veces que no existe Dios. No sé si recuerda eso. Y que esa persona efectivamente en la calle dijo, no existe Dios, no existe Dios, no existe Dios. Y que la tercera se quedó paralizada. Y que fue algo que sintió él en el ruaj que lo hiciera. Y que quedó paralizada la persona. Yo intenté hacer eso cuando escuché eso. Una vez alguien yo no sé qué me habrá pegado, ya habló, estatua para la casa.
no era habido qué hacer. Pero yo escuché esa historia de un pastor lo dijo y que le pasó eso, ¿sí? Diferente cuando una voz de repente o uno tiene la certeza completa de que Yahweh le está dando una instrucción. Porque cuántas veces hacemos cosas creyendo de que el Señor nos dijo que lo hiciéramos y metimos las de caminar. No, que no pasara nada está muy chévere, pero cuando vienen consecuencias, cuando pasa todo, porque es que recuerden que en el lugar de oración hay dos voces. En el mismo lugar de oración, usted aquí mismo está recibiendo una instrucción y usted está escuchando dos voces. Pueden llegar dos voces a su oído en este momento. Una que dice, no caigas en tentación, hijo. Y otra que le está diciendo, cae por última vez, hijo. Y de ahí para allá, firme. Y usted sale de aquí, el Señor me habló que le haga, tranquilo. Y que ya de ahí para abajo fortalecido. Usted puede salir seguro que se lo dijo el Señor. Y conozco muchos casos de personas que han dicho, es que el Señor me dijo que me separara. Es que el Señor me dijo que me saliera de ese trabajo. El Señor me dice que yo racataca. Y yo sentí que tengo que decirle que renuncio a ese Señor que me esclaviza. Y 6, 7 meses sin empleo, las deudas, los recibos vencidos, todo. Porque salió supuestamente el Señor me habló. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque esa voz se escucha es en el tiempo de oración. Yahshua estaba de ayuno, y en el ayuno era que llegó el tentador a decirle, haz esto y haz lo otro. En el tiempo de oración. Hay que tener cuidado, mis hermanos, tenemos que tener firmeza con ese detalle. De nuevo a Satán lo llevó, verso 8, a la cima de la montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo en toda su honra, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Yahshua le dijo, fuera, Hasatán. Porque la escritura dice, otra vez, escrito está. ¿Citando qué? La palabra. A Yahweh tu Elohim adorarás y solo a Él servirás. Entonces, vemos aquí que la tentación, ya sabemos qué es. Ya sabemos para qué es, para sacar lo que hay en mi corazón y yo trabajar en lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Que Yahweh no nos tienta, pero que sí Yahweh nos permite ¿qué? Ser puestos en el lugar donde vamos a ser tentados. Y es ahí donde nos damos cuenta si ya hemos superado la prueba o si tenemos que volver al taller del maestro otra vez, a empezar de cero. Si reprobamos, y cuando uno reprueba, ¿qué toca hacer? Volver a presentar la materia. Lucas 22, 31. Lucas 22, verso 31. Adonai dijo, Simón, Simón, escucha, Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como trigo. Lo mencionábamos ahora. Hasatán pide permiso, pero Yahweh se lo concede, con un solo objetivo y propósito, para que nuestras vidas sean formadas y sean fortalecidas en eso en que tenemos que ser trabajados. Por ese pasaje, si ese pasaje lo hubiera escuchado Pedro tal vez uno hubiera dicho, ¿a qué va? Yo que voy a andar pecando, yo que lo voy a negar, no es que yo a usted lo quiero mucho y lo amo, ¿sí? Y yo sé quién es usted. Pedro más bien hubiera dicho, ay, ¿por qué? Porque llega la tentación. Cuando usted esté en un momento de tentación, inmediatamente sépalo, identifique que esa situación en la que usted está metiéndose y que está a punto de dar un paso, de tomar una decisión buena o mala, acuérdese, antes de la decisión y después de la decisión, ¿sí? Es porque justo usted está siendo tratado por ese tema y ese asunto. En ese momento usted puede pensar, usted y yo podemos pensar, ¿qué va a pasar si hago lo uno o lo otro? Si hago lo otro, pues vuelvo al taller del maestro. Si hago lo otro, voy a dañarlo. Si hago lo otro, voy a causar más daño. Si hago lo otro, voy a empeorar las cosas. Pero si hago lo uno, ¿sí? Tal vez entonces el Padre va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque eso es lo que hubiera hecho Yahshua. Y recuerde que usted y yo, o más bien Yahweh puede decir de nosotros, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo? Cuando Él mira desde su trono y a quién ve en nosotros. Es solo en ese momento cuando Yahweh puede decir, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Wilson, no, veo a Yahshua en Wilson.
porque ese es mi hijo amado en que tengo complacencia. Wilson no es capaz de perdonar como tiene que ser. Wilson no es capaz de amar como tiene que amar. Wilson no es capaz de no pecar como debería no pecar. Yahshua sí es el que no peca, Yahshua sí es el que perdona, Yahshua sí es el que ama. Y cuando Yahweh me ve a mí y ve a Yahshua en mí, dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y ahí es donde viene ese otro secreto que lo hemos dicho por muchas ocasiones. Pero para nosotros poder vencer la tentación, tenemos que tener esa relación personal con Yahshua de tal forma que Él se vea reflejado a través de nosotros. Y de esa forma tenemos nosotros todo el respaldo de parte de Yahweh para soportar la bendita tentación. ¿Cuántos quieren soportar la tentación? Amén. Hay un antes y un después de la tentación. Y es volver al taller del maestro. Es perdernos una cantidad de bendiciones y de cosas que Yahweh tiene para nosotros. Porque Yahweh quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que Yahweh quiere lo mejor para nosotros. Y nos pone en el escenario y nos dice, bueno, si aprueba, va a obtenerlo. Si reprueba, pues vuelve a empezar de ceros. Y lo malo es que mientras usted empieza de ceros, la situación sí sigue creciendo. Sí sigue creciendo. Como una bolita de nieve rodando por la montaña de nieve. Sigue creciendo. Y usted de para atrás otra vez, vuelve a empezar. Y es muy fuerte. Bonito cuando soportamos esta, soportamos la otra, pasamos la otra y vamos a la par con las situaciones. Porque las situaciones no van a dejar de existir. Muchachos, el tentador, hasta que Yahshua venga y establezca su reino, va a seguir tentando. ¿Sí? Los móviles para tentarnos van a seguir existiendo. Así usted se ponga bravo con el móvil. Es que esa música mundana, ¿la música mundana qué? Siempre Va a seguir existiendo. Uy, es que esos drogadictos de la esquina. ¿Los drogadictos qué? Siempre van a seguir estando. Eso no va a cambiar porque usted ore, porque usted clame. Es como cuando anteriormente orábamos mal y decíamos que no haya más guerras en Israel. ¿Se acuerda? Que decíamos, oren por la paz de Jerusalén. Nos enseñaron. Y entonces uno era, uy, que no hayan guerras, que no lancen misiles, que no den más bala. Y la palabra describiendo, y estarán en guerra contigo. Y los atacarán. Y será piedra en el zapato, Ismael en ti, Israel, por todo. Cuando dice eso y nosotros orando lo contrario, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos la palabra, sabemos que nuestra guerra no es contra esa vieja, nuestra guerra no es contra ese tipo, nuestra guerra no es contra ese jefe, nuestra guerra no es contra nada de eso. Por más que nosotros peleemos contra eso, va a seguir creciendo y nosotros vuelva a empezar el proceso. Y eso sigue creciendo, sigue aumentando y nosotros vuelva de para atrás. Pero cuando nosotros entendemos lo que es el propósito de Yahweh con el tema de la tentación, empezamos a crecer. Empezamos a crecer y nos hacemos más fuertes. Y empezamos a recibir lo que Yahweh ha querido darnos todo el tiempo. Porque todo el tiempo Él quiere darnos y bendecirnos. ¿Están conmigo? Deuteronomio 8:2. Deuteronomio sobre Devarim. Mire aquí en este pasaje reflejado el propósito de la tentación. Recordarás todo el camino por el que te condujo Yahweh. Lo recordarás, diga, lo recordaré. Recordaré todo el camino por donde me condujo Yahweh. Tu Elohim. Y estos 40 años, estos 30 años, estos 6 meses, esto es lo tiempo que sea que usted está viviendo la situación y la prueba. Recordaré, ¿sí? Estos 40 años en este desierto, ¿para qué? ¿Ese tiempo para qué fue? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Y para qué más? Para saber qué había en tu corazón. ¿Sí? A ver, sí que... Si habías de guardar o no sus mandamientos. Si obedecía. Tremendo el propósito de la tentación. El propósito de la tentación es precisamente para ver qué hay en el corazón, ¿sí? Y cuando está saliendo lo que hay en el corazón, ¿qué va a hacer? ¿Va a obedecer mi palabra? Ajá. ¿O va a seguir sus instintos? Para saber si soy obediente. ¿Va a obedecer mi palabra? ¿Va a hacer lo que ya yo hubiera hecho? ¿O va a hacerlo creyéndose vuela más que el viento? ¿Sí? Es tremendo eso. Ese es el propósito. Y dice su palabra, recuerde todo esto que ha vivido. Recuerde todo esto que está viviendo. Porque lo estoy afligiendo, lo estoy probando para sacar de su corazón toda esa basura que no sirve para nada. Porque el Padre nos quiere limpiecitos. El Padre nos quiere en una condición perfecta
para cuando tenga que venir a ejecutar lo que tiene que ejecutar. Así es. Y que pueda entonces decirnos, entra el gozo de tu Señor. Ay, cuando uno empieza a entender estas cosas, se da uno cuenta, de verdad, ya ve uno chiquito el problema. ¿No les pasa? Así es. Ya uno como que dice, venga, esa situación que ayer me estaba matando y yo quería suicidarme, hoy veo que qué bobada. O sea, qué bobada. No, o sea, no siento el dolor y la angustia que sentí ayer, porque ahora mi confianza y mi tranquilidad está puesta en Yahweh. Y sé, como decía la sierva a veces, hasta esto tan duro pasará. Pasará. Así es. Esto va a pasar. O sea, va a pasar por más duro y feo y fuerte que sea una situación, llega un momento en que ¿qué? Pasa. ¿Y qué va a pasar? Y que va uno a mirar para atrás y va a decir, uy, qué boleta, yo cómo me comportaba. Uy, ese show que le hice. Como lloraba. Ah, como bien feo que lloraba. ¿Ustedes han llorado y se han mirado a un espejo? Háganlo, verá que se les corta el llanto de una. No, ustedes no pueden soportar la cara que se ven. En serio, mírense, cuando la primera vez que lloren parece un espejo y verá que resulta... Es feísimo, ustedes lloran feísimo. Ustedes lloran horrible. Usted también. Ay, sí, ustedes... Se miran al espejo, lo debe ver. No van a buscar un machucón como un inquieto algunos, se machucan para llorar, para ir a mirar. No, esperen que estén llorando por algo y van y se miran al espejo de una, van corriendo. Muchachos, para eso es la tentación, para sacar lo que hay en el corazón. ¿Listo? Ay, bendito, sí. Dice Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Mire esto tan tremendo. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. De entrada uno sabe con qué es tentado. Y uno es tentado con cosas que no son de Yahweh. Así es. ¿Que son de qué? Del mundo. Del mundo. ¿Sí? Ay, no tengo una tentación por ayunar. Uy, siento una tentación por clamar esa vigilia. Eso no es tentación. No, ustedes imaginan, no voy a hacer la tentación. No. Uy, tengo una tentación por ayudar a esa persona que está en escasez. Son las tentaciones. Sí, pero tengo poder y dominio propio. Ahí sí la aplican más, chucha. Qué terrible, en serio. Uy, no. No, eso no es tentación. Eso no es tentación, eso viene de Yahweh. Llevándonos a practicar la generosidad, a practicar la bondad, porque eso es bueno. Eso es de las cosas buenas en las que hay que pensar. Practicar la bondad, practicar la generosidad, no dar de lo que le sobre. Eso es bueno, es agradable, es honesto. En eso pensar. Así es. Sí, es como cuando hablaba la semana pasada con alguien y le decía, si alguien es bueno con usted y como fue bueno con usted, usted es bueno con él, ¿eso qué? Eso es algo, un ciclo normal. Es usted abrir la llave y salió agua y cerró la llave y se terminó el agua. Es algo natural. A no ser que sea en mi casa la de lavaplatos. Pero es lo normal, es como lo normal que va a pasar, ¿cierto? ¿Usted por qué anda revelando cosas de mi casa? Es lo normal, pero qué difícil es yo ser bueno con alguien que ha sido malo conmigo. ¿Ha tenido la oportunidad de hacerlo? Eso se siente tan delicioso. Uy, es un fresquito mejor que haberle dicho la suya. Es un fresquito delicioso. Cuando le hacen algo malo a uno y uno sin decirle, yo hice algo bueno por usted. No, simplemente que luego se da cuenta de que yo me fui, pero yo hice algo bueno por usted.